Muy bien amigos, regresamos con nuestro análisis internacional. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Suecia y Dinamarca, porque el conflicto en Medio Oriente podría estar teniendo repercusiones en Europa. Las autoridades de ambos países comunicaron que los ataques que habían tenido lugar recientemente en las inmediaciones de las embajadas de Israel podrían haber estado organizados por Teherán. La agencia de inteligencia sueca ya había denunciado que la República Islámica estaba en contacto con bandas criminales del país, asegurando que estaba actuando de forma similar en Medio Oriente, utilizando a terceros para llevar a cabo sus guerras subsidiarias. El director operativo de la Policía de Seguridad, Fredrik Hallström, afirmó que había indicios que apuntaban en dirección a la participación de Irán, como la elección de los objetivos y el modus operandi, pero reconoció que no habían podido confirmar sus sospechas, por lo que no pasaba de ser una hipótesis. Suecia y Dinamarca están cooperando en la investigación, después de que se produjera un tiroteo cerca de la Embajada de Israel en Estocolmo y de que en Copenhague tuvieran lugar 2 explosiones, también cerca de la Embajada israelí. Un hecho que derivó en la detención de 2 jóvenes de 16 y 19 años, ambos de nacionalidad sueca. Los imputados enfrentan cargos preliminares por posesión ilegal de armas y por tener en su poder 5 granadas de mano. Más tarde, algunas fuentes comunicaron que detrás de los ataques se encontraba una banda criminal local, pero que habría actuado siguiendo órdenes de Teherán. A su vez, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, asoció el hecho con el aumento del antisemitismo y dijo que cada vez era más peligroso ser judío en Europa. Dos adolescentes suecos han sido detenidos en Copenhague en relación con 2 explosiones ocurridas el miércoles cerca de la embajada israelí en la capital danesa. Nadie resultó herido en las explosiones, ocurridas antes del amanecer en un barrio que alberga varias misiones diplomáticas extranjeras. Ambos permanecerán en prisión preventiva durante 27 días. Se enfrentan a cargos preliminares por posesión ilegal de armas y por portar 5 granadas de mano. 2 de las granadas estallaron cuando los sospechosos las arrojaron contra una casa cercana en la embajada, pero la misión israelí no sufrió daños. Los medios daneses dicen que los adolescentes de 16 y 19 años son sospechosos de actuar en asociación y previo acuerdo con uno o más autores. La primera ministra de Dinamarca declaró que cada vez es más peligroso ser judío en Europa. Antisemitismen stiger. Jeg kan ikke tage afstand nok fra det, og bare sige til både de danske jøder og alle andre, der går op i deres velbefindende, det er heldigvis rigtig mange af os, at myndighederne gør alt, hvad myndighederne kan for at passe på det jødiske mindretal i Danmark. Esto ocurre después de que se produjeran disparos a última hora del martes contra la embajada israelí en Estocolmo. Irán podría estar implicado en los ataques de esta semana cerca de las embajadas israelíes en Suecia y Dinamarca. Así lo sugirió la agencia de inteligencia sueca, que a fines de mayo había denunciado que Teherán estaba reclutando a miembros de bandas criminales locales para cometer actos de violencia. Por otra parte, Estados Unidos se encuentra cada vez más cerca de las elecciones y sus candidatos continúan en un empate técnico en los estados clave de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, lo que, sumado a los intentos de asesinato contra Donald Trump y la negativa del republicano a comprometerse a aceptar el resultado, aumenta el miedo de que el país se vuelva a sumir en el caos, un miedo que externó el presidente Joe Biden, que dijo que no sabía si las elecciones serían pacíficas y que estaba preocupado por lo que harían en caso de perder. Por lo pronto, ya se está preparando la seguridad, convirtiendo en fortalezas los centros electorales de los condados más parejos, mientras que la certificación del ganador se llevaría a cabo con medidas sin precedentes. A su vez, el exmandatario volvió a realizar un evento en Butler, donde tuvo lugar el primer intento de asesinato en su contra, y lo hizo acompañado del dueño de X y fundador de Tesla, Elon Musk, que podría ocupar un puesto en un eventual gobierno de Trump. Y Musk
aprovechó para advertir que si ganaban los demócratas, la Constitución y la democracia estaban en peligro y que podrían ser las últimas elecciones. Asimismo, los republicanos moderaron considerablemente sus opiniones sobre los derechos reproductivos, que fueron la causa del buen desempeño demócrata en las elecciones de medio término. E incluso la esposa de Trump, Melania, se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Por su parte, Kamala Harris aprovechó su cargo como vicepresidenta para asistir a las zonas devastadas por el huracán Helen en Carolina del Norte, anunciando una ayuda inicial de $100 millones. En un encuentro improvisado con periodistas en la Casa Blanca el viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no sabe si las elecciones presidenciales serán pacíficas. Confío en que serán libres y justas, no sé si serán pacíficas. Uniros a este momento de silencio, pide Donald Trump a sus seguidores. Lo hace a las 6:11 de la tarde, el minuto exacto en el que empezó el tiroteo el pasado 13 de julio. Hace exactamente 12 semanas, en este mismo sitio, ha señalado Trump, un asesino intentó silenciarme. Trump ha retomado su discurso justo donde tuvo que interrumpirlo aquel día y ha recordado al hombre que falleció. Miles de seguidores han asistido a Butler, Pensilvania, un lugar que ya forma parte de la historia política estadounidense. El empresario Elon Musk ha participado por primera vez en un acto de campaña del republicano que le ha prometido formar parte de su gobierno si vuelve a la Casa Blanca. Sin la victoria de Trump, la democracia estadounidense está en peligro, ha dicho. Las palabras de Melania Trump a favor del aborto también han estado presentes. Para el candidato a la vicepresidencia de Trump, ella tiene derecho a expresar su opinión. En las últimas semanas, los republicanos han suavizado su discurso sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Mientras, Kamala Harris ha visitado Carolina del Norte, una de las zonas más castigadas por el devastador huracán Helen. Ha prometido más de $100 millones para empezar a reparar los daños. Pero mientras los republicanos moderaron su discurso sobre el aborto, lo radicalizaron sobre la migración. Y después de que hace unos meses Donald Trump generara polémica al sostener que los migrantes estaban envenenando la sangre de Estados Unidos, una afirmación utilizada por Adolf Hitler en su manifiesto Mi Lucha, y de que asegurara que en Ohio se comían a las mascotas de los vecinos, ahora dijo que el país estaba lleno de malos genes, porque había 425.000 personas que no deberían estar ahí, y que eran criminales. Unas palabras que también incentivan el discurso supremacista, ya que da a entender que los extranjeros eran genéticamente inferiores a los estadounidenses. El exmandatario utilizó los datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que informó que había alrededor de 13.000 inmigrantes indocumentados con condenas por homicidio y cerca de 425.000 con condenas penales. Estos inmigrantes entraron al país hace décadas, incluso hace 40 años, pero el republicano asegura que todos entraron durante la administración de Joe Biden y aprovechó para apuntar contra su rival demócrata, afirmando que Kamala Harris tiene un historial muy malo en materia de seguridad fronteriza. Poco más tarde, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió que ese lenguaje era odioso y repugnante, mientras que Harris ya había condenado la retórica de Trump, sosteniendo que avivaba el fuego del odio, el fanatismo, el racismo y la xenofobia para su propio poder y beneficio político. Los cruces desde México han venido cayendo considerablemente en los últimos meses, pero de cualquier manera, la polémica les permitió a los republicanos volver a instalar la cuestión. El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó que en Estados Unidos hay muchos malos genes al referirse a cientos de miles de migrantes. En una entrevista con el programa de radio The Hugh Hewitt Show, difundida el lunes, Trump acusó a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, de haber permitido la entrada de asesinos al país norteamericano. A finales de septiembre, el congresista republicano Tony González difundió una carta con cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según la cual habría 425.000 migrantes con condenas penales que viven en libertad en el país, incluidos más de 13.000 condenados por homicidio.
Trump, de 78 años, usa estas cifras para estigmatizar a los migrantes y asegura que entraron en el país durante el mandato de Joe Biden. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fustigó este lenguaje. Ese tipo de lenguaje es odioso, es repugnante, es inapropiado y no tiene cabida en nuestro país. Al igual que en la campaña electoral de 2016, la migración irregular por la frontera con México es el tema predilecto de Trump, cuya retórica parece radicalizarse a medida que se acerca la fecha de las presidenciales del 5 de noviembre, amenazando con una deportación masiva si gana los comicios. Destrozar comunidades es peligroso y esto viene de las mismas declaraciones viles que hemos oído sobre que los migrantes envenenan la sangre. Eso es repugnante. En realidad, según el Departamento de Seguridad Interior, las cifras que Trump usa para agitar el miedo al migrante se remontan a décadas atrás, y algunos entraron en el país en los últimos 40 años. Los cruces de migrantes por la frontera con México han caído, sobre todo desde junio. La patrulla fronteriza estadounidense dio cuenta de 107.503 interceptaciones en agosto, en comparación con más de 300.000 en diciembre pasado. Y ahora quisiera bajar a México porque en medio de la ola de violencia en Sinaloa, por la guerra interna del cártel que lleva el nombre del Estado, la violencia continúa azotando el país y encontraron decapitado al intendente de la ciudad de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que había jurado su cargo solo 6 días antes. El estado de Guerrero es uno de los más violentos por la lucha entre cárteles y está controlado por el narcotráfico, lo que quedó en evidencia cuando el año pasado uno de los grupos que se disputa el territorio organizó una manifestación de la que participaron cientos de personas reclamando la liberación de 2 de sus líderes, robaron un blindado de la policía y embistieron las puertas de la legislatura local. Además, secuestraron a 3 funcionarios y 10 agentes de policía y de la Guardia Nacional para asegurarse de que se cumplieran sus demandas. Y unos días antes del crimen del intendente, habían sido asesinados el responsable de seguridad y el secretario del ayuntamiento, Francisco Tapia, que también había asumido unos días antes. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, dijo que el hecho los llenaba de indignación, mientras que el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, reconoció la situación de ingobernabilidad en Guerrero, por lo que pidió que la Fiscalía General de la República se hiciera cargo de las pesquisas. A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya había comenzado una investigación conjunta entre las autoridades federales y estatales para determinar el móvil y llegar a los culpables. La presidenta de México anunció el lunes una investigación tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, apenas 6 días después de asumir su cargo en esta ciudad del sur del país. Según medios locales, el alcalde fue decapitado. Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues, cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues, hacer las detenciones correspondientes. La presidenta agregó que las autoridades federales están colaborando con las del estado de Guerrero, donde se ubica Chilpancingo, para esclarecer el crimen. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No obstante, Guerrero es uno de los estados más afectados por la violencia de los cárteles de la droga por su ubicación estratégica sobre la costa del Pacífico. Más de 450,000 personas han sido asesinadas y unas 100,000 han desaparecido en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatir el narcotráfico en 2006. Y en medio del aumento de la violencia, con el asesinato del alcalde de Chilpancingo y la guerra interna del cártel de Sinaloa, que solo el pasado septiembre se cobró la vida de 142 personas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva estrategia de seguridad que regiría durante su gobierno,
descartando reanudar la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón, que había disparado los índices de violencia y homicidios. La mandataria afirmó que durante ese periodo las ejecuciones extrajudiciales eran normales y que ella prefería que su lucha se centrara en la prevención, la atención a las causas y la inteligencia. Además, prometió que los delitos de alto impacto iban a disminuir porque había una estrategia y se iba a cumplir. Por último, afirmó que seguían creyendo que la seguridad y la paz eran fruto de la justicia, no solo de un sistema de justicia que funcionara y protegiera a la población, sino también de la justicia social. El gobierno recuerda que cuando la presidenta se desempeñaba en la alcaldía de la Ciudad de México entre el 2018 y el 2023, los asesinatos y los secuestros se redujeron a la mitad, mientras que en todo el país los homicidios también fueron bajando en los últimos 6 años, por lo que no tenían por qué cambiar de rumbo. Por otra parte, quien estuvo a cargo de explicar el plan de seguridad fue el titular de la cartera, Omar García Harfuch, un policía y abogado que se había desempeñado también como secretario de seguridad de la ciudad y que incluso fue considerado como posible candidato presidencial por su alta popularidad. El nuevo gobierno de México presenta su plan de seguridad. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto la doctrina de defensa que llevará a cabo a lo largo de su sexenio. La mandataria dejó en claro sus líneas rojas: no a los asesinatos extrajudiciales y no a combatir la violencia con violencia. Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia. A su vez, el nuevo secretario de Seguridad declaró que harán un esfuerzo para que la fuerza pública y el Estado mexicano lleguen a todo el territorio del país. El funcionario aseguró que no temerán desplegar al ejército en donde sea necesario. No tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133,000 elementos. Algunas zonas de México viven una crisis de seguridad derivada de conflictos entre distintos cárteles y pandillas. En Sinaloa, en el noroccidente del país, solo en el mes de septiembre hubo 142 muertes violentas. Durante los últimos días, cientos de ciudadanos han salido a las calles de las zonas más golpeadas por la crisis, pidiéndole al gobierno central que tome cartas en el asunto. Y ahora les propongo ir a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro denunció un intento de golpe de Estado, después de que el Consejo Nacional Electoral abriera una investigación y formulara cargos contra su campaña del 2022, tanto en primera como en segunda vuelta, por presunta vulneración al régimen de financiación, ya que se asegura que superó en casi $1 millón el gasto máximo establecido y que se utilizaron fuentes prohibidas que no fueron declaradas. El Consejo afirmó además que tanto Petro como el gerente de su campaña, Ricardo Roa, tenían que responder por los hechos. El mandatario podría tener que hacer frente a multas económicas, ya que en principio no se lo podría destituir. Pero la autoridad electoral podría enviar la investigación a la Cámara de Representantes, que sí podría llevar a cabo un juicio político. Y Petro, por su parte, respondió que el Consejo había roto el fuero presidencial garantizado por la Constitución, por lo que había dado el primer paso para perpetrar el golpe de Estado que predijo hace unas semanas. El mandatario había dicho que Estados Unidos le había informado sobre un plan para destituirlo, ya sea a través de un juicio político o de su asesinato, y ahora considera que se puso en marcha con la infiltración de la oposición en el órgano electoral, que era utilizado para poner en duda su integridad. Además dijo que la única que podía investigar al presidente era la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero que los cargos eran infundados y que se había comportado honradamente. Por último, informó que pidió que se hiciera público el expediente porque los testimonios probaban su inocencia y pidió que la gente saliera a las calles a defender la democracia
y que el mundo estuviera atento. Al movimiento político. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, CNE, decidió el martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro. De las campañas. A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos por el equivalente a unos $880.000 durante la primera y segunda vuelta presidencial en 2022, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico. Petro se expone a sanciones económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que la autoridad electoral colombiana puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente sea sometido a un juicio político. Desde que iniciaron las indagaciones sobre estas presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. Petro asegura que el CNE tiene un sesgo, pues algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha. Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la Fiscalía que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe. Y vamos a ir a Brasil, donde hubo elecciones municipales en las que el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro llamó a sus votantes a acudir en masa con el objetivo de presionar para que se aprobara una amnistía que le permitiera competir en las elecciones del 2026, después de que el Tribunal Supremo Electoral lo haya inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el 2030 por promover la idea de que hubo fraude en el pasado proceso electoral. Y su partido liberal salió levemente fortalecido, logrando meter algunos candidatos más en la segunda vuelta que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero lejos de la demostración de fuerza que pedía Bolsonaro. Y no se terminará afectando la gobernabilidad a nivel nacional. En San Pablo, el alcalde bolsonarista Ricardo Nunes competirá en el balotaje del 27 de octubre con el diputado izquierdista Guilherme Boulos, a quien superó por medio punto. A su vez, en Río de Janeiro se impuso en la primera vuelta el centrista Eduardo Paes, que había sido apoyado por Lula, y el derrotado fue el candidato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que está siendo investigado por espionaje ilegal cuando estaba a cargo de la agencia de inteligencia de su país. En total, se votó en más de 5.500 ciudades, eligiéndose autoridades municipales, estaduales y legislativas, y en la mayoría de los casos se evidenció la polarización entre el actual presidente y su antecesor. Además, se destacó que la elección se realizó sin la red social X, que fue inhabilitada por la justicia desde el 31 de agosto por desinformación, aunque ya fue habilitada nuevamente, mientras que las cuestiones ambientales estuvieron ausentes en la campaña, a pesar del número récord de incendios y de la mayor sequía de su historia. Elecciones municipales en Brasil. Tras la primera vuelta el domingo, el campo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro salió fortalecido. En la megalópolis Sao Paulo, el alcalde saliente Ricardo Nunes, aliado de Bolsonaro, llegó al frente con 29,4% de los votos, frente a 29% del izquierdista Guilherme Boulos, apoyado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos líderes, que encarnan a nivel municipal la fuerte polarización en Brasil, disputarán la segunda vuelta el 27 de octubre. Por muy poco quedó fuera de la contienda el outsider populista Pablo Marçal, un influyente ultraconservador acusado de desinformación y que irrumpió con fuerza en la campaña con su estilo provocador. En Río de Janeiro, el centrista Eduardo Paes ganó para un cuarto mandato con 60,4% de los votos, dejando atrás con 30,8% a Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Bolsonaro y su apuesta para esta elección. Consideradas la antesala de las presidenciales de 2026, las municipales mostraron un avance de la derecha en Brasil,
y especialmente del Partido Liberal de Bolsonaro, ya mayoritario en el Congreso desde las elecciones de 2022. El partido de Bolsonaro se hizo con las alcaldías de 2 capitales estatales y disputará otras 9 en la segunda vuelta, de las 26 en juego. Con estos resultados preliminares, los analistas ya anticipan una contienda más difícil para el Partido de los Trabajadores de Lula en las elecciones de 2026. Casi 156 millones de votantes fueron convocados en Brasil, donde el voto es obligatorio. Y vamos a terminar en Bolivia, que continúa profundizando su crisis política en medio del enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y su predecesor, Evo Morales, que escaló todavía más después de que el exmandatario acusara al gobierno de utilizar la justicia para llevar a cabo una persecución política en su contra, ya que la Fiscalía reabrió una investigación para determinar si violó a una joven de 15 años con la que habría tenido un hijo hace 7. Incluso una fiscal había ordenado la captura de Evo, pero más tarde fue destituida por el Ministerio Público. Evo reaccionó afirmando que el gobierno de Arce había decidido convertirse en un gobierno fascista y antipopular, y denunció que había abandonado la resolución democrática de las diferencias en favor de la judicialización de la política. Por su parte, Arce pidió no politizar el caso e insistió en la necesidad de respetar la independencia judicial, aunque varios sectores creen que está detrás. Y en este contexto, el Grupo de Puebla, que agrupa a líderes de la izquierda latinoamericana, publicó un comunicado en el que advierte sobre una posible guerra jurídica contra Evo e instó a Arce a que no permitiera que su gobierno participara en operaciones que buscaran dañar la reputación del exmandatario, previendo además que el conflicto interno del movimiento del socialismo termine beneficiando a la derecha del país, que ve de cerca la autodestrucción del partido. Recientemente, Evo marchó 187 kilómetros hasta La Paz junto a miles de seguidores, protestando por la crisis económica, mientras intenta volver a la presidencia, ya que si bien la justicia consideró que está inhabilitado, la Constitución no prohíbe la reelección discontinua. Evo Morales se defendió el viernes ante el escándalo por el supuesto abuso de una menor. Según el expresidente de Bolivia, se trata de una mentira que ya investigó la justicia sin hallar nada en su contra. Mira, yo no puedo entender qué clase de procurador tenemos o qué clase de nuevo ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado. Porque no hubo nada, es una mentira. Diría. El ministro de Justicia, César Siles, reveló el jueves que Morales tiene un proceso abierto con una investigación en curso por presuntamente haber violado a una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Según Morales, el gobierno de su otrora aliado, Luis Arce, reflotó 4 procesos para perjudicarlo políticamente, incluido el del presunto abuso de la menor. Primer mandatario indígena de Bolivia, Morales gobernó entre 2006 y 2019 y ayudó a la elección de Arce, con quien hoy libra una feroz pugna por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para los comicios de 2025. En medio de la disputa, una fiscal de Tarija reveló el miércoles que ordenó la aprehensión del expresidente por el caso de estupro, pero que fue destituida después de que la justicia dejara sin efecto la resolución contra Morales. El jefe del Ministerio Público aseguró que cesó de sus funciones a la fiscal por conducta negligente y no aclaró si el caso contra Morales sigue abierto. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente con el aniversario del ataque de Hamas contra Israel. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la violencia en México, las crisis políticas en Colombia y Bolivia, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.